Hola, bienvenidos a Conversaciones Íntimas y mi nombre es Ethel Sayak. Ethel es mi apellido de casada, pero bueno, vamos a decir que es mi apellido artístico. Eh, ¿Por qué nace este podcast? Durante algunas semanas anteriores empecé a darme cuenta de que muchas veces en las redes sociales uno comparte cosas, comparte chistes, comparte esto, comparte aquello. Y yo estaba desarrollando un proyecto en el cual eh, me gustaba, me gusta. Sin embargo, un día me di cuenta que yo no estaba hablando, que yo no estaba hablando. Y fue como que, ok, si yo no hablo, no soy yo. Y esto empezó a crecer dentro mío, esa necesidad de expresarme, esa necesidad de darle valor a mi voz. Y ayer se me ocurrió reactivar este podcast y cuando me di cuenta, había pasado un año que no había publicado nada. Exactamente, prácticamente un año donde yo había empezado a desarrollar un proyecto nuevo. Yo creía que podía reinventarme. Y creo que uno siempre se puede reinventar, pero manteniendo em, siempre como que las bases. Y para mí las bases siempre han sido mi voz. Hablar para mí es todo. Y a veces pasa que en la vida nosotros podemos llegar a podemos perdernos en una relación, en un proyecto, en el trabajo, podemos perdernos, nos dejamos llevar por la rutina, por el sistema, y nos olvidamos de hacer eso que tanto amamos. Y para empezar a conectar con eso que tanto amamos, necesitamos un poco de espacio y un poco de silencio. Cuando me di cuenta que había pasado un año, que no había publicado nada, o más de un año, o sea, no lo podía creer. Una persona que de chica me retaban. Llegaba a mi casa con los cuadernos de comunicaciones diciendo, Etelvina tiene que hablar menos. Eh, y acá estamos. ¿Qué vas a encontrar en este podcast? Vas a encontrar historias personales mías, cosas que no cuento, cuen- cosas que creo que a veces a todos nos pasa, que todos contamos algo, pero hay cosas que nos la guardamos. Y para mí un micrófono es la mejor manera de compartirlas. Yo no creo que sería, por lo menos en el día de hoy, ¿no? De decir, bueno, voy a grabar un video y voy a contar X situación. No creo. Hay gente que lo hace. La verdad que admiro mucho eso. Pero ese no es mi estilo. Mi estilo es hablar y dejarme llevar y conectar con lo que yo siento. Y hoy cuando estaba preparándome para empezar a grabar este podcast, vino a mi mente una anécdota. Recuerdo yo que tenía como unos 20, tal vez 21 años, y estaba trabajando en una agencia de viajes en Buenos Aires. En ese momento yo era cadeta de la agencia. Y yo lo único que hacía era traía y llevaba papeles. No entendía nada. Al principio yo no entendía nada. Nunca había trabajado en una agencia de viajes. No, no. Imagínate, mis padres nunca me llevaron de vacaciones. Yo crecí en una familia muy humilde y así también ellos crecieron. Entonces para ellos era normal no irse de vacaciones. Em, Así que bueno, entro a trabajar en esta agencia de viajes. Creo que a los pocos días estaba en la oficina, suena el teléfono y yo lo atiendo. Del otro lado de la línea estaba Sergio, que era el gerente de la compañía de turismo que estaba trabajando. Y pregunta, ¿quién habla? Y le digo, Ethel. Bueno, ese hombre llegó a la oficina y dijo, nadie más que Ethel va a contestar el teléfono.
Esa persona apenas me escuchó la voz, se dio cuenta que mi talento era la voz. Y han pasado muchos años de eso. Y él varias veces me lo he encontrado y hemos hablado y siempre me decía, Ethel, tenés que hacer radio, tenés que hacer radio. Y tuve mi programa de radio, te va a gustar. No sé si ustedes lo conocen. Durante unos 3 o 4 años estuve como locutora en el programa Te va a gustar en Latino Radio TV. Pero cuando nos mudamos con mi marido a esta nueva ciudad, que después les contaré, eso quedó un poco de lado. Y era lo que yo les venía diciendo al principio. A veces uno deja muchas cosas de lado. Yo creo que cuando uno deja cosas de lado, se deja a uno mismo de lado. Cuando uno deja de hacer eso que te gusta, uno se deja de lado. Y pone a las responsabilidades, a las cosas que tenemos que hacer, las pone en primer lugar. Y no nos damos cuenta porque pensamos que eso es ser responsables. Creo que eso fue lo que aprendimos. Nadie nos enseñó a ponernos como prioridad o hacer primero lo que a vos te gusta. Creo de que los chicos, ¿no? Inclusive querías hacer la tarea. No, no querías hacer la tarea, querías irte a jugar. Y te retaban cuando vos hacías eso. Bueno, a mí me retaban bastante. Y pienso que este podcast eh, es una manera de continuar con algo que empezó hace mucho tiempo y hace mucho tiempo a la vez había quedado suspendido. Contar historias que hasta el día de hoy muchas veces uno se olvida y no nos damos cuenta que hay cosas que no es que nos hayamos olvidado, sino que muchas veces esos recuerdos son tapados por las responsabilidades del día a día. Esto muchas veces puede ser una historia muy simbólica para abrir el podcast. Esto no apareció de un día para otro, sino que venía gestándose, venía desarrollándose y yo seguía sin prestarle atención. Sí sabía, pero no podía darle la valoración. Creo que si esa es la verdadera palabra que tendría que usar. Yo sé, uno sabe lo que uno hace bien, uno lo percibe como la sombra. La sombra siempre está ahí, aunque vos no la veas. Aunque nos vayamos a dormir, tu sombra sigue estando ahí, pero no la ves, porque hay tanta oscuridad que uno no lo puede ver. Para poder ver esa sombra, tenemos que estar frente al sol. Frente al sol. El sol en este caso podría ser frente a nuestros sueños, porque a veces uno empieza ese camino hacia los sueños y te das cuenta que vienen los miedos, que vienen las dudas, las inseguridades, la vocecita esa que te dice que no. Pero si nosotros entendemos que hay cosas que vienen con nosotros, que nosotros que venimos con el paquete hecho, que venimos ya con todo lo que necesitamos para hacer lo que nosotros venimos a hacer a esta vida. No nos enseñaron eso y no le estoy echando la culpa a nadie, sino que las personas que no nos enseñaron eso a nosotros, tampoco se los enseñaron a ellos. Es una cuestión de un trabajo personal, un caminar, un viaje privado. Es encontrarnos y volver a encontrarnos y buscarnos y volver a perdernos. Y muchas veces necesitamos muchas vueltas a la calecita para agarrar el premio mayor, que es encontrarte con vos misma. Y en este podcast quiero contar, no solamente hablar de temas que te inspiren, sino también contarte esas historias que
uno no se atreve a contárselas a nadie. Esas historias que a veces uno siente que pasó hace tanto tiempo que uno prácticamente ni se acuerda. Esas historias que en su momento marcaron nuestra vida. Esas historias que marcaron tanto nuestra vida. ¿Cómo poder olvidarlas? ¿Cómo no llevarlas con nosotros? ¿Cómo no honrarlas en lugar de rechazarlas? Esas historias que nos marcaron la vida son las historias que hicieron que nosotros tuviéramos la vida que, o sea, que tuvimos. Esas historias que nos marcaron la vida fueron las que nos llevaron a esa gota que rebosó el vaso. Muchas veces creo que si nosotros no hubiéramos sufrido tanto, muchas personas no hubieran querido cambiar, porque cambiar requiere salir de de esa comodidad, que a nosotros le decimos comodidad. Pero eso tiene, o sea, a veces la gente confunde la comodidad con alguien vago y en realidad es esa zona segura. Me había olvidado de la historia del teléfono cuando llegué a atender el teléfono y a veces las cosas se dan. Durante mucho tiempo en mi vida no supe o no sabía qué me gustaba en la vida. Yo veía a las personas que sabían que querían ir a la universidad, que querían estudiar, querían esto y aquello. Yo en mi mente decía, bueno, quiero ser arquitecta, quiero ser esto, quiero ser aquello. Pero solamente quedaba en mi mente. Y el día que empecé a descubrir que yo tenía un talento, yo antes creía que tenía linda voz. Después un día descubrí que esa voz era mi talento. Muchas veces creo que a muchas personas les pasa que confunden, ¿no? Como que talento es una persona, yo qué sé, no sé, que hace algo maravilloso en la vida, que sale con el récord Guinness. No, yo creo que todas las personas tenemos un talento. El tema es como que no le prestamos atención, lo vemos como que algo normal. Y creo que durante mucho tiempo también me pasó eso a mí. Tenía, o sea, yo sabía que tenía linda voz en el teléfono. Trabajé durante muchos años contestando un teléfono, pero no le prestaba atención. Solamente cuando alguien me decía, qué linda voz. Y eso para mí era normal. Hoy me di cuenta que esa voz que todo el tiempo estuvo ahí era lo que yo tenía que hacer. Y fue entonces que entró o comenzó a gestarse la idea de retomar este podcast de una manera totalmente diferente, contando historias que, que tal vez mirando la cámara me daría vergüenza. ¿Por qué no? Tenía ganas de contar y hablar. Porque a veces, qué sé yo, por ejemplo, cuando hacía radio, yo tenía como como unas limitaciones. Sin embargo, hoy no quiero hablar solamente de coaching, yo quiero hablar de mi historia. Quiero hablar cómo fue que llegué a ser coach. Tal vez eso no es tan importante, o tal vez sí, pero ¿cuántas personas están dando vueltas en la vida sin saber qué es lo que realmente les gusta o sin saber que realmente tienen una virtud o un talento? Y entonces nos pasamos la vida esperando la copa cada 4 años porque nos hace vivir de emoción. Pero cuando uno descubre su talento, cuando uno honra su talento y cuando uno empieza a darle espacio a su talento, a su vida, uno empieza a vivir con emoción, sin tener que esperar.
a que tu equipo de fútbol salga campeón. Empecemos a darle, no sé, un poco más de atención a eso que nos gusta hacer, a eso que nos encanta, a eso que nos mueve, que podemos pasar horas y horas y horas. Anoche conversaba con una coachee y eran las 11:30 de la noche y no terminábamos la sesión. Y te digo que ayer estaba muerta de sueño y yo estaba ahí y yo sabía que yo era como que todo el sueño que yo tenía al estar hablando, enseñando, inspirando, ayudando, elevaba tanto mi energía que yo no sentía sueño. Y eso es lo que me pasó ayer y me dormí con una satisfacción tan bonita de saber que estaba yendo por el camino correcto, que no sé hacia dónde vamos, solamente sé que por primera vez estoy siguiendo lo que dice mi corazón. No sé qué es lo que va a pasar mañana, pero esto es lo que yo tengo ganas de hacer. Hablarte desde mi corazón, contarte historias y algunas historias de terror, algunas historias para reírte. Espero que en cada episodio encuentres y te quedes con algo, algo que, no sé, aunque sea que te haga reír, aunque sea que te haga reír. Y eso es bastante. Ustedes, como ya saben, mi nombre es Etel Sayak. Yo soy coach, especialista en relaciones de pareja. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron acompañándome en este episodio y te invito a seguir escuchando porque tenemos muchas cosas que hablar y que escuchar. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta el próximo episodio. Ustedes recuerden que siempre vamos a postear los episodios de acá en Spotify y también van a poder encontrar en YouTube el episodio. Si puedes suscribirte a mi canal para recibir siempre la notificación de que estamos posteando un episodio nuevo. En YouTube también vas a poder encontrar más videos que te pueden ayudar a resolver y a mejorar la calidad de tus relaciones. Mi nombre es Etel Sayak, muchísimas gracias y esto fue el volver al talento que tal vez en algún momento dejamos olvidado, pero nunca enterrado. Mi nombre es Etel Sayak y hasta la próxima.